Y ya estamos grabando un nuevo capítulo de La Olla. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña a la distancia Bárbara Pérez. ¿Cómo estás? Hola, bien, me he resfriado, así que pido disculpas por posibles tosidos en, en la mitad del programa. Creo que estamos en ese momento donde la primavera y el otoño se parecen, como ese justo como ese inicio donde son súper parecidas, entonces estamos los dos creo que con la misma irritación de garganta y congestión. Por supuesto, estamos en la temporada de alergias acá en Chile y además llovió. Llovió sorprendentemente, tanto en las fiestas patrias como también este pasado fin de semana, día viernes. Pero fue como una llovía de 3 horas, pero de esas llovidas que dejan la cagada, Santiago. Heavy. No, por estos lados no ha llovido, de mucha sorpresa no ha llovido por estos lados. Se supone que mañana llueve, pero ha estado nublado, así que cosas. Ha habido harto viento, harto viento. Bueno, Pero bueno, además, para explicarle a nuestra audiencia, lo comentamos en el último capítulo antes de irnos, que te mudabas. sí, Ahora estás en otra parte del mundo para poder distinguir y por eso estuvimos parados por un tiempo. La Bárbara se está adaptando, vinieron las fiestas patrias después, así que ahí tampoco por el lado de Chile que decidimos grabar y ahora volvemos esta última semana de septiembre para hablar sobre la actualidad nacional e internacional. Muy cortito, ¿cómo está el traslado de país? bien, ya estoy instalada, estoy por empezar mis clases, estoy sola, porque yo había estado ahí con mi pololo en mi otro lugar, ahí en Dinamarca, que nunca dije que era Nunca Dinamarca. dijimos que era Dinamarca, pero ahora ya que no estás en Dinamarca. Sí, pero ahora él está en otra parte, yo estoy aquí. Así que bien, bien, ha sido agradable. Es agradable no escuchar un idioma inviable alrededor tuyo. ¿Ya? Un idioma que en verdad tú decís como, ¿qué es esto? Como que no tiene ninguna similitud con idiomas que conoces. Y eso ha sido bastante agradable. Pero bien, bastante bien. Me pilló, eso sí, este resfriado como de la nada. Pero bueno, nada que hacerle, pero ha sido bastante agradable. Dentro de todo, y tenemos menos horas de diferencia ahora. Antes teníamos 5, tuvimos 6 un tiempo, Sí. ahora tenemos 4 y a partir de fines de octubre deberíamos tener 3. Eso mismo te iba a preguntar. Sí. Cuando hay cambio de hora, volvemos a estar más cerca o más lejos. En este momento son 4 porque ustedes cambiaron de hora. Y cuando acá cambiamos de hora, que creo que es a fines de octubre, pero puedo estar equivocada, acá vamos a retroceder una. Y Ya. eso quiere decir que quedamos más cerca en hora. Ahora, mi opinión más impopular es que a mí me acomoda mucho más cuando tenemos más horas de diferencia. Mira. Es por una tontera, y es que a mí me gusta hablar por teléfono cuando estoy caminando. Ah, ya. Y si tenemos muy pocas horas de diferencia, mis horarios con mi mamá coinciden de una forma muy extraña, en la que cuando yo voy caminando, ella o ya está en el trabajo o está por irse al trabajo. En cambio, normalmente cuando eran hartas horas, si yo voy caminando, si voy muy temprano, ella todavía no se iba a acostar. Cuando iba a Pilates a las 6 de la mañana, mi mamá todavía no se iba a acostar cuando yo iba caminando. O se está arreglando, pero si no, cuando salgo de clase ya está trabajando, me cuesta más coordinar. Porque a mí esto de hablar sentada en mi casa me cuesta, porque me distraigo. En, no, contigo es distinto, porque tengo la pantalla al frente y estoy como viendo cosas y todo, pero cuando hablo por teléfono estando sentada en la casa, es como que me distraigo, me dan ganas de abrir mis chats. Así que sí, ese es mi rant del cambio de hora, pero sí, así que aparte ahí ya va a estar acá anocheciendo quizás bien temprano y todo, ¿sí? Porque acá también anochece bien temprano en invierno. ¿Tienen debate del horario de invierno de verano o allá no? La verdad no sé, creo que no, pero igual este país es como muy único y diferente dentro del continente, creo que con otros dos que están en una hora distinta que el resto de Europa. En el resto de Europa en este momento sigue siendo 5 horas de diferencia con Chile, Ya. excepto en Portugal, Irlanda, creo, y acá. Mira, ahí ya tienen una pista de dónde está.
Sí. Nuestra querida Bárbara. Igual Bueno, yo siento que en Dinamarca pasaba mucho más piola porque sí, subía cosas y todo, pero era como, no sé, siento que era un lugar menos reconocible, por así decirlo. es que además estáis perdida entre medio de Dinamarca. O no estáis en Copenhague, Acá por ejemplo. como historia por medio, pa. Pero sí, estoy viviendo esa vida que mi yo de 16 años quería tener. Yendo al teatro, conociendo famosos en el teatro, como esas cosas. Así que, Muy bien, muy bien. Perdón. Bueno, hablemos de actualidad. Ahora estamos en pleno escenario presidencial, efectivamente, ya estamos ya en recta derecha, comenzaron las campañas, las encuestas siguen subiendo y bajando, pero el día de hoy vamos a hablar sobre escenarios internacionales. Porque tenemos que esta semana se realizó el 80 aniversario de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en la sede de la ONU, con harta conversación. Harta conversación. Vamos a ir pasando por diferentes temas, tanto por temas políticos, pero también por temas sociales, culturales e incluso bélicos, que es un poco lo que ha marcado esta reunión de las Naciones Unidas. Tenemos que líderes mundiales se han reunido en Nueva York para hablar sobre las diferentes tensiones geopolíticas, del cambio climático y los desarrollos, crecientes desafíos del orden mundial. Bárbara, primero que todo, saquémonos las caretas, como dirían algunos políticos por ahí. ¿Qué opinamos de las Naciones Unidas? a ver, yo debo decir que yo creo que la ONU en la teoría es una organización necesaria. Eso, Chile debe salirse o no de la ONU. Ah, no, no, aquí, no. Pero es como, siento que en la teoría la ONU es una organización necesaria, como entiendo el por qué se forma, eh, como, a ver, es algo que si tú lo piensas, tiene sentido, es algo que se funda después de la Segunda Guerra Mundial, cuando teníamos todo esto bien, bien fragmentado, pero en la práctica hace rato que está como ahí. Y de hecho creo que algo que, una situación en la que súper tangible, en la que la ONU está ahí, es lo que está pasando en Israel-Palestina. Que la ONU está ahí. Como... Y claro, tú dices, como, ¿qué puede hacer realmente la ONU? Y de hecho, creo que fue el embajador de Chile en Estados Unidos que dice como hace poco que es un momento muy delicado para la ONU desde su fundación, justamente porque ha tenido muchas, muchas crisis como y el Consejo de Seguridad y todo, pero hoy día como que en verdad hay un cuadro de desconocimiento, fue lo que él dijo. Y es verdad, como que no hay capacidad de diálogo, no hay como, porque están los miembros del Consejo de Seguridad vetándose entre ellos, como que al final, como que también pasa eso, que una no quiere alinearse con los comentarios conspiranoicos ni con esta idea de hay que salirse la ONU y todas esas cosas. Pero claro, de que tienen un punto en que efectivamente la ONU en este momento, ¿qué está haciendo? ¿Cachai? Como, Sí, a mí cuando me pasa con la ONU en general, que tengo mis dos lados. Uno, efectivamente, como organización mundial. Por ejemplo, aquí leía a Antonio Guterres, que en ese sentido igual tiene razón, que señalaba. Ningún país puede detener una pandemia por sí solo, ni ningún ejército puede detener el aumento de las temperaturas. Entonces el rol de la ONU en cosas como el cambio climático, con la organización de las COP, con el tema del manejo de la pandemia, el rol de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, perteneciente a la ONU, y esas cosas por el estilo y organización de congresos de democracia y de congresos de protecciones de diferentes áreas protegidas y cosas por el estilo, como el área como diplomática, efectivamente que tiene que haber un espacio donde esas cosas se tienen que conversar, cosas de la niñez, por ejemplo la UNICEF, como el rol que cumple la UNICEF y cosas por el estilo, tiene una relación directa con el funcionamiento de la ONU. Pero lo que nosotros vemos como la ONU, como Asamblea General de las Naciones Unidas, donde aquí los presidentes, los delegados, los representantes se van a juntar a hablar de cosas importantes, están subyugados efectivamente a las potencias mundiales. Y ahí es donde estamos súper cagados.
con Estados Unidos, con China, con Rusia y con estos mega países, que si efectivamente nosotros podemos firmar el Acuerdo de París, pero si China, Rusia y Estados Unidos no bajan las emisiones, estamos súper cagados, no sirve de nada apagar la llave, ¿cachai? Un punto. Creo que la cooperación internacional es importante, es increíblemente importante y es fundamental. Como creo que algo que hace mucho daño justamente son estos liderazgos que apuntan a convertirse en islas o a solo llevarse con bloques específicos. Pero claro, pasa eso que es como, a ver, el mismo ejemplo con el medio ambiente, pero más llevado, es como cuando te dicen que tenés que dar duchas de 5 minutos porque si no estás gastando una cantidad tremenda de agua y estás matando el planeta, pero después te enteráis de cuánto gastan en emisiones de los jets o en producir ciertas cosas. Entonces, claro, yo estoy tomándome una bebida con una bombilla de papel que se deshace, pero Amazon no baja sus emisiones, ¿cachai? Entonces es como, esa cuestión llevado a la ONU es muy parecida, es como, yo veo los discursos de los presidentes de los países pequeños, de las pequeñas o medianas potencias, o sea, yo veo los discursos, el discurso de Boric, por ejemplo, es un gran discurso, es un discurso que ha sido aplaudido de forma internacional también, y con todo el cariño que le tengo a mi presidente, ¿qué peso real tiene el discurso de Gabriel Boric? ¿Cachai? Y eso es una lata, porque, claro, es un lugar donde efectivamente, dentro de todas las voces deberían, en la teoría valer lo mismo, pero al final igual tenéis miembros que vetan, que tienen poder de veto, mientras otros no. O sea, hay votaciones que no se terminan porque un país dice, no, yo veto esta moción. Y listo, nada que hacer, chao, que estén bien, se suspende, adiós. Entonces, al final, eso, de nuevo citando un poco ahí al embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, que dice como Naciones Unidas no existe aparte de los países que la conforman. Y es verdad, pero también como, de nuevo, a mí siento que cada vez que pasan cosas en la ONU me da como esta sensación de que la ONU puede hacer harto y ha hecho harto en diversas ocasiones. Los mismos ejemplos que tú decías, las pandemias, como todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Pero también hay en otras cosas que tú decís como, ya pues, como, ¿cómo no va a haber nada que se pueda hacer? Nada. No sé, a mí eso me pasa con la ONU. Y también me pasa que los liderazgos de la ONU también están estancados. Tampoco hacen mucho, no existe, porque la ONU al final igual es liderada por naciones y por personas. Y si esas personas no mueven las cosas, no se mueven. Es que bueno, siempre se ha hablado como con la ONU con el tema de la plata. Siempre es Ujú. como todo un tema económico, porque efectivamente estas megapotencias mundiales colocan mucha plata en la ONU. Como no vayamos a enojar al Consejo de Seguridad, que son efectivamente estas grandes potencias, porque, sobre todo con elecciones como la de Trump, o como que Putin se siga firmando en el poder, para que decir China, eh, no se termina financiando la cuestión y nos vamos todos para la casa. Entonces, como está ese tira y afloja, que Trump le quita financiamiento a la OMS, entonces perdemos temas de investigación y el cambio climático y cosas por el estilo. Entonces, el tema del financiamiento también es importante y muchas veces pasa, que es como no enojemos a la superpotencia porque nos quedamos sin plata. Entonces, creo que ahí es donde están las grandes dificultades con, por ejemplo, la guerra en Ucrania, la guerra el genocidio ahí en Palestina y cosas por el estilo. Entonces ahí es donde vemos las grandes dificultades, sobre todo con los liderazgos, porque ahí es donde Chile también hizo noticia y por eso también decidimos hablar sobre esto en el programa de hoy, porque en el discurso de Gabriel Boric, que después vamos a profundizar, señaló, y es algo que se venía conversando hace rato, me acuerdo que incluso fue alguna de las buenas noticias que dijimos al final del programa, que es la posibilidad de que Michelle Bachelet sea la secretaria general de las Naciones Unidas. Han surgido los memes como la presidenta del mundo. Sí, efectivamente. Y opinión completamente personal, yo respaldo completamente esta idea. Yo necesito que Michelle Bachelet sea efectivamente presidenta del mundo. Y como no se puede ser presidenta del mundo, nos conformamos con lo que viene justo después, que sería esto.
¿Qué sería esto? Que es una representación internacional que tiene diferentes atribuciones, como ser un poco el encargado de la organización de las diferentes áreas de las Naciones Unidas. Ahí un poco hablábamos del tema de la UNICEF, de derechos humanos, por ejemplo, porque Bachelet fue alta comisionada de derechos humanos, con esta participación, la gestión de presupuestaria, informes, incluso algunas mediaciones y diplomacias con algunas crisis a lo largo del mundo. No son solo estas grandes crisis que tenemos en Israel, en Palestina, en Ucrania y en Rusia, sino que también tenemos otros conflictos como en Irak, en Siria, en Armenia, en Turquía, estos diferentes problemas democráticos a lo largo del mundo, la participación de la ONU, por ejemplo, en Venezuela, y cosas por el estilo, está un poco ahí con el orden de la Secretaría General de la ONU, que actualmente es Antonio Guterres, que, terminó su periodo en 2026, en diciembre del 2026, y ya se está hablando un poco de esta actualización, un poco que decías tú, este estancamiento, con cosas tan pequeñas, por ejemplo, que en estos 80 años nunca había una mujer. Yo encuentro tan terrible que siendo 2025 todavía tengamos estas cosas que son primera inserte, con primera mujer en... Loco, o sea... Y bueno, esto igual es algo que entonces viene hace rato como sonando. De hecho, en marzo, Forbes hizo ahí una especie de nota diciendo que Michelle Bachelet efectivamente estaba como tanteando las aguas como para hacer esto. Ella hizo un mail. Entonces, esto ha hecho harta noticia, a pesar de que tengo entendido que las otras posibles candidaturas también son mayoritariamente mujeres, exceptuando una, que no me acuerdo dónde era, creo Que que es un era como argentino. argentino, eso era. ¿Nos sorprende? No nos Te lo tengo, sorprende. que es Rafa, que son dos personas que están confirmadas latinoamericanas, que es Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, y Michelle Bachelet, que son personas que ya están confirmadas sus candidaturas. Y hay varias más, que serían dos que son las más fuertes, bueno, son tres que son las más fuertes, que serían Alicia Bercena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, y la ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Greenspan. Y además la que sonaba muy fuerte también es la primera ministra de Barbados, que no tengo su nombre, pero también estaba sonando ahí fuerte porque la conversación era que fuera mujer y que fuera latinoamericana, que era un poco como tirarse así con el tejo pasado, así con ganas. Sí, a mí igual me pasa con eso, debo decir que igual de repente me molesta, como está, yo no soy una opositora a las cuotas, creo que Sí. quede claro, yo creo que las cuotas son necesarias hasta que el mundo deje de favorecer al hombre blanco heterosexual con plata, como, porque lamentablemente las cuotas han sido necesarias, esto es algo que está respaldado, cuando tú no pones el tema de las cuotas, cuando tú no pones el pie forzado de que tiene que haber una cierta cantidad de mujeres, si pueden no llevar mujeres, no lo hacen. Y eso es algo que se puede ver incluso ahora en Chile en las listas parlamentarias. No voy a nombrar nombres, pero todos sabemos que hay distritos que no tienen candidatas mujeres en las listas. O sea, terrible. Pero sí me pasa con esto, como esta idea de ser tan transparente, de andar diciendo como no, vamos a elegir a alguien porque es mujer y es latinoamericana, o porque es mujer y es del sur global, al final sí genera la idea de que la persona no tiene los méritos. Que de hecho fue algo que pasó con la nominación de Kamala Harris, no para la candidatura a la presidencia, sino cuando la nombran candidata a la vicepresidencia, que hasta el día de hoy lo sacan en cara porque Joe Biden dijo que él quería que fuera una mujer y que fuera una mujer no blanca. Entonces está esta idea como de, Kamala Harris, a pesar de su carrera política y de servicio público que existía y que tenía los méritos suficientes para ser no solo candidata a la vicepresidencia, ser candidata a presidenta, no, no vale, porque en verdad dejaron en claro que la razón por la que le iban a elegir es porque es mujer. Entonces, al final, perpetúan un poco este discurso que más que una cosa como de pagar una deuda pendiente, porque hay una deuda pendiente, que dejan abierta la puerta a que digan como no, a esta mina no la eligieron porque tenga todos los méritos que en el caso de Michelle Bachelet los tiene, y yo voy a sostenerlo hasta el fin de mis días, como Michelle Bachelet tiene méritos de sobra para esto, pero no va a faltar el que diga como no, porque desde la misma ONU dijeron esto, así que la nombraron porque era. Y eso a mí me da rabia, porque sacan el foco de las cosas importantes. Te están diciendo que están eligiendo a alguien porque se ajusta a una idea de cuota. Me molesta. Sí, es extraño, porque se da un poco esta idea de cuota, pero efectivamente cuando uno ve los nombres,
o cómo se posicionan, igual uno dice, ya, igual tiene los méritos. Como uno lo empieza a leer entre medio. Pero por supuesto siempre va a surgir esto, por ejemplo, que es esta misma idea, que es como lo que presentan generalmente los sectores más conservadores, que es como esto de, nosotros tenemos que escogerla por sus méritos. Pero si está ahí, tú no vas a escogerla por sus méritos. Tú lo vas a escoger, por ejemplo, porque muchas cosas pesan, como el tema del género. Es decir, si tenemos un hombre en la lista y si tenemos una mujer, estadísticamente, a lo largo de la historia nos ha mostrado que los hombres siempre son más electos. Entonces, como. Y si empezamos a profundizar, que si son blancos, lo que decías tú, blancos heterosexuales con plata, que tienen un apellido más grandilocuente, se va a empezar a sumar. Incluso que el apellido pesa. Y cosas por el estilo. Pero esperemos que, de nuevo, a pesar de esto, igual se valora que por lo menos se tenga la conversación. Porque perfectamente podría llegarse y decir. Sí, No, cien amigo. por ciento. Y se valora también que haya sido el presidente el que la respalde Toma. de esta forma. ¿Es sorprendente? No, porque ellos están alineados, ellos tienen políticas afines, se sabe, ¿no? No es como que el presidente esté respaldando a alguien que no se alinee con también sus ideales. Pero igual es bueno que sea el jefe de Estado en su última aparición en la ONU antes de dejar el mando, el que respalde esta candidatura, porque también eso es otra cosa. ¿Qué va a hacer el país al respecto? ¿Cachai? Entonces, no sé. Y aparte lo que dijo es excelente, o sea, dentro, así lo más suave fue eso de que es una mujer con su propia trayectoria que se alinea con los valores que inspiraron la organización. O sea, yo creo que hasta se queda corto con todas las flores que le podría haber tirado. Sí, porque además Bachelet es de carrera diplomática, que creo que es un factor bien clave. Por ejemplo, si es que Dios no lo tuviera en su gloria, o no sabemos dónde, Sebastián Piñera, si es que por ejemplo se hubiera postulado a este cargo, él no tenía una carrera diplomática después de haber sido presidente. Tanto en su primer periodo como el poco tiempo que estuvo después del segundo. Como, como en ese sentido siempre se dedicó al mundo más empresarial, al desarrollo un poco más económico. Entonces, esa fue su vida. A diferencia de Bachelet, que entre el 2011 y el 2013 fueron mujeres, y después, desde el septiembre de 2018 al 2022, fue alta comisionada de los derechos humanos. Entonces, tiene su rol en la ONU y tiene su participación en la ONU y tiene su conversación en esta misma organización. A diferencia de otros candidatos que, por ejemplo, están o ejerciendo sus cargos o tienen una relación más bien indirecta desde la representación de sus países. Además, por supuesto, de sumar 8 años de presidencia en Chile. Eso también es algo que le he leído incluso a gente que es afín a Bachelet, que ha dicho como que en realidad, como pongámonos serios, como que ser la primera mujer presidenta de un país que además es chiquitito como Chile, no es mérito suficiente para esto, que ese no es su mérito, ese no es el mérito. O sea, obviamente ser presidenta, la primera mujer presidenta de Chile, que fue presidenta 2 veces, y yo creo, yo voy a asistir, si hubiera tirado una tercera, la hace. Como obviamente es muy importante, es parte de su currículum, pero eso no es lo que la posiciona para este cargo. O sea, ella, aparte de ser presidenta, no es el único cargo que ha tenido, incluso dentro del mismo país. Ella fue ministra. Como, es una persona que sabe, como, que sabe, que tiene trayectoria, que es reconocida. O sea, no es una señora que la conocen en su casa. En el exterior se sabe quién es Michelle Bachelet, sobre todo en los contextos diplomáticos. Entonces, también mirar en menos a Bachelet, que eso es algo que pasa, yo no sé cómo en 2025 alguien puede mirar en menos a Bachelet, o sea, te puede no gustar, puedes no alinearte con ella, por supuesto, o sea, no todo el mundo piensa de la misma forma, etcétera, etcétera, pero también hay que ponerse serio, no puedes negar impacto, o sea, puedes ser muy de derecha, puedes no estar ni ahí con la figura de Michelle Bachelet, pero de nuevo, pongámonos serios. O sea, por eso yo escucho de repente a los personeros de la derecha y digo como igual, yo entiendo que quería hacer un punto, pero lo estáis haciendo mal. Que no, por eso ahí respeto a personas como Ignacio Walker o Sandón, que salen a decir como, efectivamente, como, tiene sentido, que
Y al mismo tiempo como esta sensación también por ejemplo, orgullo país, que es representación, que es como, por ejemplo, ya que está en la polémica muy banalmente, pero por ejemplo con esto, que es Sammy Reyes, por ejemplo. Sammy Reyes, que es como el único chileno que llegó a la NFL. Jugó dos, tres partidos, incluso él mismo ha dicho, hace como mi carrera en la NFL es bien nada. Pero tenemos que estar orgullosos porque es un chileno que llegó ahí. Pasa lo mismo con el Jaula Bamonde y cosas deportivas, es decir, el chileno que estuvo ahí. Aquí siento que debe ser lo mismo. Que, por ejemplo, Pedro Pascal también. Nosotros vemos las películas de Pedro Pascal y queremos a Pedrito Pascal y todo lo que él representa, pero es porque es chileno. ¿Por qué no tenemos aquí lo mismo? De decir, bueno, es un chileno que está por lo menos en una terna o con unas grandes posibilidades de ser el presidente del mundo. Igual si te dais cuenta, en el último tiempo, esto es algo que siento que quizás antes se da un poco menos y puede ser por el ambiente de polarización y toda la chaya, pero automáticamente cuando estas figuras son de izquierda, esta alabanza a es un chileno empieza a bajar. Y uno lo ve ahora con Pedro Pascal. O sea, como se sabe que Pedro Pascal es zurdo como uno, como, ¿para qué andamos con cosas? Como, o sea, entonces ahí ya no es tan importante Pedro Pascal, o incluso empieza la quejadera de que Pedro Pascal sale en muchas cosas, pero tú vas y hablas con alguien afuera y saben que Pedro Pascal es chileno, Pedro Pascal, embajador chileno en el mundo, ¿cachai? Como, y deberíamos estar orgullosos de cosas como esa. ¿Cómo no vais a estar orgulloso de Michelle Bachelet? Como, sobre todo porque no sé, yo siento que la figura de Bachelet, dentro de todo, como, o sea, sí, de nuevo, entiendo que puedas no estar alineado con sus posturas, por supuesto, pero no me cabe en la cabeza cómo te va a causar tanto rechazo, como, Y además, era como tan, no una señora súper, o sea, a ver, la idea de Michelle Bachelet es como polarizante, comillas, pero yo no siento que ella sea una persona polarizante, como no una señora que tú la veís insultando gente o agarrándose a chuchas con otras personas que no piensan como ella. A lo más un par de comentarios como, ¿cómo es ella? Como, igual tira ahí como la... Pero no sé, como que me pasa que yo me imagino a Michelle Bachelet y me la imagino como en su casa, con una copita de vino, como viviendo su vida, como no sé, pienso en esa portada de revista donde decía que era una romántica, como que esas son las cosas que yo pienso de Michelle Bachelet. bailando, Ay, bailando, pasándolo bien. Sí, también ese factor humano, que Petro, por ejemplo, hizo ahí el guiñito que le iba a invitar a bailar arriba de la tetera. eh, y al quizás tú... final siento que eso es algo que de repente se pierde, justamente estos liderazgos humanos, pero no humanos desde los sentimientos negativos, porque siento que han habido muchos liderazgos mundiales, o sea, y que están ahora en poder en otros países, que son humanos en otro sentido, que son humanos en un sentido más de expresar las emociones negativas, del odio, incluso este mismo discurso que Trump dio hace unos días en lo que algunas personas denominaron el Kirkchela, que era el memorial de Charlie Kirk, que no sé si viste los memes de que la entrada de la esposa era como una entrada de... de lucha libre. Sí, mucha gente le puso Kirkchela por Coachella, Sí. y él da un discurso, Trump da un discurso en este lugar diciendo que él odia a sus oponentes y que les desea el mal a sus oponentes, que sus oponentes son el enemigo. Y es heavy, porque tú pensáis como, ¿en qué momento llegamos a estos liderazgos? Como que los últimos liderazgos de un país como Estados Unidos eran personas que decían como, incluso si no votaste por mí, Obama, que dijo como las personas que no votaron por mí, como, pucha, qué lata, pero igual soy su presidente y necesito su ayuda. Y siento que los liderazgos como Michelle Bachelet son esos liderazgos. Son esos liderazgos como, no votaste por mí, lo entiendo, pero como... Y son ese tipo de humanidad. También son ese tipo de humanidad que baila, que va a bailar en las cosas, que como Gabriel Boric se salen de los protocolos para ir a hablar con niños. Como, obvio, eso no es todo lo que prima en una figura política, pero es muy importante. Y siento que tener a alguien así al mando de Chile fue importante y tener a alguien así en un espacio como ese en la ONU
Que igual, a ver, no nos hagamos los tontos, tampoco es que sea una cosa, no es como que esta cuestión esté ganada. De hecho, tiene muchos puntos en contra, como probablemente no la veten, porque sería muy raro que una potencia se arriesgue a vetar una candidatura, sobre todo como ¿por qué? Pero se ve difícil que la gane, por muchas cosas, pero si la gana, o sea, incluso no ganarla, como que la candidatura exista, ya es algo. Y de hecho, aquí voy a tener que citar a Ignacio Walker, no puedo creer que estoy citando a Ignacio Walker, que dice como, aunque se pierda la candidatura o la veten, Bachelet puede hacer un contrapunto con Trump. ¿Cuántas personas pueden hacer eso? Por ejemplo, también, que lo estaba, por eso estuve en un silencio un rato, porque... no sé, ahí está. Moreira, también. Que señala que insta a dejar de lado la mezquindad ideológica. Frase estaba buscando. Entonces, como un poco señaláis tú, que de nuevo, opositor y todo, colocarnos en una misma posición y además un poco lo que hablábamos al principio. Si bien la ONU es un órgano bien importante, son elecciones que, por ejemplo, a diferencia de las elecciones, por ejemplo, acá en Chile, o cuando fue presidente de Chile, el carisma no pesa tanto. Porque son elecciones diplomáticas, son elecciones de gente como que Gente deja con de... Gente con carrera o por lo menos con una labor de gestión o con una mirada estratégica. Entonces nosotros muchas veces, y ya lo sabemos, no votamos muy estratégicamente. Votamos porque el que nos cae bien, porque el que nos transmite mejor un mensaje, porque la política también es emociones. Pero en este sentido son elecciones diferentes. Pero pasando ya a otros temas que un poco mencionadas a Donald Trump. Tenemos el caso de que fue una de las personas que abrió, fue uno de los grandes polemizantes un poco de de esta 80 Asamblea de las Naciones Unidas, sobre todo que el presidente de Estados Unidos generalmente no va bastante poco a poder presentar a esta instancia, pero aquí participó el presidente de los Estados Unidos disparando contra todos y contra todos, con negacionismo al cambio climático, con diferentes críticas, por ejemplo, que fue un poco, habló de criticar las políticas de inmigración de otros países, atacando directamente a la ONU, de financiar un ataque contra los países occidentales. Si no detienes a la gente que nunca has visto, con la que no tienes nada en común, tu país va a fracasar. Después va con la crítica al cambio climático, que señaló que la mayor estafa jamás penetrada en el mundo. Todas estas predicciones hechas por las Naciones Unidas y muchos otros a menudo son por malas razones, eran erróneas. Después tenemos por las declaraciones de la guerra de Rusia y Ucrania, donde él señaló que ha detenido 7 guerras y que jamás de negarse a liberar los rehenes o aceptar alto al fuego, aseguró que el grupo ha rechazado varias veces ofertas razonables para hacer la paz, un poco mostrando sus intentos de poder terminar con este conflicto. Y por último, ¿qué son los cuestionamientos al rol mismo de la ONU? Que dice que en general, al menos por ahora, todo lo que parecen hacer es escribir una carta muy energética y luego nunca darle seguimiento. Son palabras vacías y las palabras vacías no resuelven las guerras. Ese fue un poco el resumen del discurso de Trump. Bárbara, no te voy a preguntar qué opinas porque creo que todos sabemos qué opinas sobre el mismo Trump. Pero ¿cómo un poco afectan efectivamente estos discursos dentro de espacios como las Naciones Unidas? Como, ¿por qué Trump va efectivamente a las Naciones Unidas? Sobre todo un poco lo que conversamos al principio, en un momento clave de la historia del mundo. Me cuesta entender a Donald Trump, si te soy 100% honesta. Como que a veces siento que sé para dónde van sus decisiones y después quedo así como, por eso mismo, como, ¿qué hace Trump ahí? No, no sé si tengo una respuesta. Porque claro, una persona que no le importa a la ONU es Donald Trump. No, no sé, no sé muy bien qué espera como con esto. Y no sé muy bien qué saca. No, si saca algo, no sé, muy raro, muy raro. Sí, además sobre todo en el contexto de cómo se ha colocado Trump en este segundo periodo,
que es con un nacionalismo un poco más como internalizado, en el sentido de aranceles a todo el mundo, Es un- de... ha sido un gobierno más, incluso más loco que el anterior, ¿cierto? Yo siento que el anterior, claro, llegó con un discurso como más, o sea, con un discurso bien raro, bien tirado la mecha en algunas cosas, pero dentro de todo seguía teniendo una línea republicana. Como no era tan sorprendente las cosas que hacía o decía. Y siento que esta vez, como es menos republicano y más maga, que hay una diferencia entre el republicano y el Make America Great Again. Como, entonces mismo vicepresidente. Mike Pence era un demócrata al lado de JD Vance. Entonces, como que eso me pasa, que no sé muy bien, siento que Trump está igual un poquito como muy arriba con el poder, como muy en una postura que igual ya es peligrosa en una persona que tiene el nivel de poder que tiene Donald Trump. A mí me pasa eso, que como suena que está arriba del poder, porque lo está. Es que eso, Es la pero persona más poderosa del mundo para mí. sí, es que en mi, hice una traducción literal, pero me refiero como high on power, como que está como ebrio de poder, como que él sabe que tiene mucho poder. Y a veces pareciera que quiere como encerrarse su burbuja en Estados Unidos dentro de ese poder y siento que eso sería lo mejor que nos podría pasar al resto del mundo. Que como que eso mismo, y otras veces empieza a dar estos discursos que suenan hasta medios expansionistas. Y ahí es donde yo me entro a preocupar. Sí, o si en cualquier momento Canadá Porque, fuiste bueno. porque cuando la cuestión es, o sea, mal por los estadounidenses, como no les deseo ningún mal, a pesar de que eligieron a esta persona, como que obviamente no. Entonces uno ve que hace cosas en Estados Unidos, que su gente hace cosas en Estados Unidos y dice, pucha, qué lata. Pero están pasando en Estados Unidos. Entonces, pero cuando ya empezamos con estos delirios medios yo mando en todas partes, a mí me empieza a dar como una cosa media. Sobre todo cuando hay tanto liderazgo latinoamericano que también le chupa las patas. Como, no hay otra forma de decirlo. Lo que Milei hace con Trump le chupa las patas. Como es desagradable, es una cuestión que tú en verdad decís como, oye, párate y sé digno, ¿cachai? Como no podéis ser tan, y me carga este insulto porque siento que es un insulto muy usado por las derechas en general, pero como también de patria, como... Y es algo que también pasa con las derechas chilenas. Las derechas chilenas, o sea, este loco amenazándonos con aranceles y cosas, y las derechas chilenas, en vez de decir como, oye, ¿qué se cree este gringo que está amenazando como nuestra soberanía también? Se van contra el presidente, como, oye, ¿por qué no eres más amigo de Trump? Mira las cosas que es tu culpa, es como, como, loco, ser nacionalista no es así, como que tú digas que eres patriota, como no puedes ser patriota y querer venderle el país a una potencia mundial. Como, así no funciona el patriotismo. Bueno, me pasa eso y de repente veo así, leo a estos usuarios de Twitter que son como patriota, inserte muchos números porque son usuarios bot. En verdad los leí defendiendo a Trump, con fotos de Trump de perfil, con portadas con el águila, ¿cachai? Es como, Crear con eso no es, inteligencia artificial. claro, eso no es patriotismo. O sea, entonces eso me pasa, que también veo estos liderazgos latinoamericanos que están tan alineados con un loco como Trump. Y si bien yo siempre uso la palabra loco como para decir este tipo, esta persona, con Trump lo digo de forma bastante literal, eh, preocupante. O sea, esta cosa de que en Perú, tengo una amiga que es de Perú que me contaba que, no voy a decir a un municipio, pero se usó como platas públicas en alguna parte para hacer justamente un memorial a Charlie Kirk. Como, eso es lo que estamos viendo en Latinoamérica actualmente. Y eso me parece preocupante, porque ¿qué pasa? Que después cuando a este loco le vienen los delirios expansionistas, ¿cómo voy a saber yo que alguien como, no sé, José Antonio Cast
no se va a bancar eso. Y doy a José Antonio Cast de ejemplo porque siento que quizás Evelyn Matei sea un poquito más seria. Quiero creer, no estoy tan segura, pero quiero creer. Por lo menos sería un debate dentro del gobierno, yo creo. Por lo menos. Claro. Entonces, no sé, bueno, y así, ya que mencioné a José Antonio Cast, no puedo dejar de mencionar esto que dijo que el presidente se manda solo en relaciones internacionales, como, caballero, usted te está postulando a ser presidente por tercera vez, las tiene casi todas para ganar y no sabe cómo funciona ser presidente, porque sí, efectivamente el presidente se manda solo en las relaciones internacionales, es parte de la descripción de la pega, como... A ver, aquí tengo la cuña de Cas por aquí. Aquí la tengo. Cas dice que Boric se dio un gustito y que se manda solo en relaciones internacionales que se le va a haber preguntado a los 8 candidatos presidenciales sobre esta decisión. Lo mismo dijo Matei. Matei fue un poco más amarilla, en el sentido de que en Llegó tu hora señaló que la representación de nuestro país a nivel internacional es una atribución del presidente de la República. Punto. Él puede decidir, tiene todas las facultades para decidir si la quiere postular o no y si tiene las facultades para preguntar o no preguntar. Tengamos claro que esta es una atribución del presidente, que la ha ejercido, tiene poder para hacerlo, pero también asuma las responsabilidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, va a tener que lograr que la expresidenta Bachelet sea la única candidata de la Latinoamericana y bla, 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 bla. Aquí hay que ver cómo avanza la postulación hasta marzo y la próxima presidenta de la República, que espero ser yo, tengamos tomar este asunto el 12 de marzo. Yo voy a impulsar su candidatura siempre desde el punto de vista de lo que sea mejor para nuestro país. Lo vamos a saber en ese minuto porque va a tener que correr mucha agua bajo el puente. Faltan 6 meses. Entonces hay también un factor clave un poco de la conversa anterior, que es que si es que el próximo presidente apoya la candidatura o no de Michelle Bachelet. Entonces, como Yo creo hay... que en verdad, de verdad, un balazo en las patas, no apoyar, o por último, no ser neutral en torno a la candidatura de Michelle Bachelet. Creo que se veía, nos haría ver como un chiste de país si es que el presidente de la República no solo no le hiciera la campaña, por así decirlo, sino que le fuera en contra. Sería ridículo, ridículo. O sea, de nuevo, es ser una persona tan pequeña, como es un nivel de pequeñez, así como muy, es que a mí me cae mal, entonces no. O sea, sorry, a veces uno se tiene que tragar esas cosas, como nada que hacerle, básicamente. Pero no sé, yo creo, me alegra ver que el Matei está volviendo a ser un poco más centrada, por así decirlo. No me refiero a centrada de estar hacia el centro, centrada de seria, de que no sea cualquier cosa. Pero no sé, a mí esta elección me tiene, francamente, pienso un rato y me empieza a tiritar el ojo. Sí, ahí vamos viendo sobre todo los próximos escenarios y además sobre todo con escenarios mundiales. Pero para cerrar el capítulo del día de hoy, vamos a pasar al punto más conflictivo que tiene un poco esta Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, que es efectivamente el conflicto entre Palestina e Israel, el genocidio ahí en la Franja de Gaza. Tenemos que ayer, 26 de septiembre, fue el momento en que Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, se presentó ante la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. Y ha sido un constante, un poco en esto. Por ejemplo, en el discurso de Boric dijo que no iba a descansar hasta que más que verlo muerto, verlo ante un juzgado. Y que pague un poco por los crímenes de guerra que ha señalado. Tenemos que decenas de funcionarios de diferentes países abucharon y se retiraron de la sala cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se subió al Estado para hablar este viernes en la 80 Asamblea de la ONU, señala la BBC. Mientras las delegaciones se retiraban en señal de protesta por su responsabilidad de ofensiva militar israelí en Gaza, los parlantes se escuchaban reiteradamente: por favor, orden en la sala. La protesta masiva contra el primer ministro de Israel se produce luego de que esta semana varios países como Reino Unido, Francia, Canadá, entre otros, reconocieran al Estado palestino como un Estado. Eh, Ahora, ¿cómo un poco se aborda esto también internacionalmente en esta asamblea? Está la ayuda humanitaria, pero un poco más respecto a esto de esta señal de protesta. Por lo menos se ve un poco de que el mundo está molesto o por lo menos se está posicionando de alguna forma.
Pero si es que las grandes potencias no lo hacen, creo que esto está un poco más complejo. ¿Cómo lo ves tú, Bárbara, todo lo que sucedió alrededor de este conflicto que se tomó un poco las miradas en esta Asamblea General de las Naciones Unidas? Yo no entiendo por qué ese hombre puede seguir hablando en Naciones Unidas. Siento Por súper ejemplo. honesta. No, yo no entiendo. No entiendo. Todo lo que rodea a Netanyahu a mí me parece distópico. No hay otra forma de decirlo. O sea, esto mismo de que en la Franja de Gaza se haya escuchado el discurso a través de altoparlantes, como tú me podrías decir que eso está pasando en los Juegos del Hambre y yo te creo. Como lo encuentro terrible. Que haya gente que diga que es una falta de respeto que los diplomáticos se hayan salido de la sala. Sí, es una falta de respeto y está bien. La idea era faltarle el respeto. Como nadie le iba a decir como, disculpe, señor Netanyahu, perdón, vamos a salir. Espero que no le moleste. No, como la idea es faltarle el respeto, porque el hecho de que él esté ahí hablando es una falta de respeto para millones de personas. O sea, es un conflicto como ya, sí, se habla de que esto lleva 2 años, de que el 2023, no, no es un conflicto que lleva 2 años. Es literalmente 80. Sí. Como de esta forma, 80. Desde que partieron las Naciones Unidas. Terminó la Segunda Guerra Entonces, Mundial. como hay gente muriendo, literalmente muriendo, asesinada, y a ti te da más rabia que diplomáticos decidieron no escuchar a la persona responsable de esas millones de muertes, como, o sea, terrible, terrible. Además el discurso, de nuevo, también tan indolente, tan otro más que está borracho de poder. O sea, súper, ¿qué si a mí no me pueden tocar? El encuentro terrible que ese sea el Estado, y encuentro terrible que en un lugar como las Naciones Unidas, a partir de lo que nace la ONU, tengamos a Netanyahu hablando. Porque de nuevo, con Israel, con Netanyahu, no corren las mismas reglas que con otras personas, con otras naciones, con otros criminales de guerra. Es cosa, no solo en la ONU, en eventos deportivos, en lugares como Eurovisión. Rusia, vetadísimo, vetadísimo. A Putin no lo vas a ver en ninguno de esos lugares. No puede, está vetado. Pero este otro invitado especial, o sea, no, yo lo encuentro terrible. En verdad a mí me parece, todo lo que tiene que ver con Netanyahu me parece distópico. O sea, cada vez que alguien saca la historia de que a Susan Collins se le ocurrió los Juegos del Hambre viendo como reality shows versus la cobertura de Irak, es como, ¿qué se le estará ocurriendo a esa mujer ahora? Francamente. Bueno, el último libro, si he escuchado tus recomendaciones, tiene bastante relación con... El último libro es. Y no, yo tengo mucho susto de lo que vaya a estar inspirada a hacer, como alguien esconda en el computador a esa mujer. Porque yo de verdad, como que siento que todas esas cosas que las personas, las mujeres que tienen mi edad, que pasaron por su momento de adolescente lectora de toda cosa que había en la sección de literatura juvenil de la Antártica, como que todas esas distopías random que leímos, los Juegos del Hambre, y que Maze Runner, y que Divergente, y toda la chaya, como que son esas cosas que tú las lees y dices, como, oh, esta persona es muy mala, ¿y cómo hacen esto? Y después prendes la tele y tienes a Netanyahu hablando en la ONU. Y dices, sí, efectivamente, como, esto no era ciencia ficción. Ese es mi gran pero, que es efectivamente el posicionamiento de Israel en el mundo. Porque, de nuevo, cuando pasó lo de Rusia y Ucrania, al día siguiente ya estaban todas las acciones y todos los repudios y cosas por el estilo, como esta posición de que el grande está invadiendo al más chico y toda esta idea de pobre ucraniano. Pero también en ese sentido, que por ejemplo con las consecuencias económicas que eso tenía igual, que Alemania, que dependía mucho del gas ruso, creo que era cosas por el estilo, pero Alemania tuvo un problema económico grande, un problema económico heavy, porque la dependencia de efectivamente estos países grandes que tienen mucho territorio para poder producir un montón de cosas. Eh, entonces, como, a pesar de eso, ya, vamos.
Pero con Israel ha sido bastante. Ha sido diferente. Ha sido diferente. Incluso la misma posición de los propios alemanes, hablando de ese país. Entonces que Israel efectivamente esté, sea una diferencia, que, por ejemplo, se coloquen peros para reconocer al Estado palestino, eh, como porque esto fue hace como un mes, creo que Francia, el Reino Unido señalaron así como, si es que esto no se para como hace en un mes, Menos, ¿Mm? Fue menos. De menos. hecho, o sea, cuando dijeron eso, pero cuando reconocieron realmente fue el domingo pasado. ¿Y por qué sé que fue el domingo pasado? Fue porque en una Ah, clase sí, sí, nos sí. como, ¿qué países reconocieron? Es como, me estás, como, y de hecho, Greta Thunberg hizo yo fan de Greta Thunberg, gran persona, gran mujer, hizo como una especie de sketch con una persona en la flotilla en la que van camino hasta el bloqueo. Y como que viene Greta Thunberg corriendo, donde esta persona que está tirada en el suelo representando a Gaza. Y le dice como, Gaza, Gaza, te tengo noticias, te tengo noticias. Y como que hace como que, y dice como, estos países reconocieron por primera vez tu existencia después de todo este tiempo y gente famosa en vestidos bonitos habló por ti en una premiación. Y como que Gaza vuelve como a dormir en el suelo. Y es como, eso mismo, o sea, no puede ser que le estemos aplaudiendo al Reino Unido y a Francia, países que en su momento también fueron los que le prometieron la tierra palestina a justamente el sionismo. Ahora digan como, ups, porque estamos llegando a este punto donde todo el mundo va a empezar a condenar de forma retroactiva. Y eso a mí me da rabia, porque yo también me banco que todo el mundo puede cambiar de opinión, y naciones incluidas, y lo agradezco, como que se den vuelta la chaqueta, por así decirlo, pero hay cero reconocimiento de lo que hicieron antes, y eso a mí me da rabia, porque es como que ahora todos, incluyendo naciones, y además, sorry, pero ¿qué hace tu reconocimiento? ¿Qué estás haciendo si tu país igual le sigue vendiendo armas a Israel o le sigue dando plata a Israel? Eso al revés, sigue comprando también, por Sí, ejemplo. le sigue dando plata. Entonces, ¿de qué sirve que salga el primer ministro británico a decir como esto es terrible, lo que está pasando es terrible y reconocemos el Estado palestino? Ya. ¿Y cuáles son tus medidas concretas para hacer que al Estado palestino lo dejen de atacar? Nadie dice que mande gente a pelear, obviamente. Pero, ¿qué haces además de hacer un statement? Ella no está un poco en la posición de Boric también, por ejemplo. Que su discurso su último discurso como presidente el 1 de junio, ya no es 1 de mayo, 1 de junio, habla un poco de estas acciones concretas, de quitar, por ejemplo, al embajador, de no comprar armas israelí, no tener que depender de esto, armar estrategia. Aspecto que, por ejemplo, hace también España. Pero si no tenemos las grandes potencias, llámese Estados Unidos, llámese, en este caso, tal que también no son las megapotencias, pero son países importantes como el Reino Unido, como Francia. Por ejemplo, con la recepción de refugiados. Creo que también es un factor bien clave, porque a esta altura poco se puede recuperar, porque ya vamos tarde, vamos muy tarde, muy, muy tarde. Entonces ya creo que el pensamiento tiene que ser como empezar a traer refugiados y poder mantenerlos. Por ejemplo, caso de Chile. Entonces como Chile se ha posicionado correctamente, por así decirlo, en el lado correcto de la historia, de poder intentar colaborar dentro de sus propias posibilidades en este conflicto. Pero bueno, Bárbara, no sé si te queda algo más por agregar de esta conversación nacional, pero también muy internacional, muy cargada a lo internacional, con la Asamblea General de las Naciones Unidas. Creo que no. Creo que lo Eso, dije todo. grande presidente. Queremos mucho, Gabriel Boric, porque, de nuevo, Yo me siento muy agradecida de que a mí no me da vergüenza cuando veo el nombre de Gabriel Boric en un titular. Eso, como no hay que tomarlo por sentado. Yo hablaba de nuevo con mi amiga que es de Perú, que ella me decía como que no quería ver qué iba a pasar, como qué iba a decir su país en la ONU. Y yo decía como,
no puedo sentirme identificada con ese sentimiento. Yo leo el nombre del presidente y digo, algo bien dijo, yo lo sé. Así que, grande presidente. Grande, Gabriel, te queremos. Bueno, Bárbara, estamos en esta para poder cerrar bien, sobre todo que después terminamos hablando de un genocidio, que siempre es difícil averar y difícil profundizar, pero ¿qué tienes para recomendarnos? ¿Alguna buena noticia? ¿Algo que tienes para contarnos en esta parte final del programa? No me acuerdo si esto lo recomendé la última vez, no me acuerdo qué recomendé esa vez. Ha pasado un mes, así que si lo puedes... Bueno, no me acuerdo si, es que me acuerdo que te lo dije fuera de, como, sin grabar, que estaba viendo una serie que me tenía muy enojada. Ya, Ya, sí, se la recomendaste. ¿la recomendé? Que era la de estos dos chicos que el papá, o eran dos hermanos, una cuestión así, ¿no? Sí, esa la Sí. recomendaste. Sí, la Ah, recomendaste en el programa, sí. ya. Es que terminó. Entonces, como que estaba pensando en eso. Dale de nuevo Eh, con eso, si no. ah, Dale de nuevo con eso mismo. Si no. la voy a recomendar de nuevo porque puedo. Eh, es una serie que se llama El verano en el que me enamoré, o The Summer I Turned Pretty, que no sé en qué cabeza cabe que el verano en el que me volví bonita es el verano en el que me enamoré, sobre todo, bueno, en fin. Se trata de una chiquilla que se llama Isabel, le dicen Belly, que yo me río porque en todos los memes en inglés son gente diciéndole stomach, porque belly es como le dicen a la guata, como en lenguaje más coloquial, como tummy ache, belly ache, en fin, belly, que ella, su mamá y su hermano todos los veranos se van a la casa de la mejor amiga de la mamá en la playa. Y la mejor amiga de la mamá tiene dos hijos, Conrad y Jeremiah. Gente horrible. Bueno, Jeremiah, persona horrible. Y la cabra lleva su vida entera enamorada de Conrad, que es el mayor de los hermanos. Y Filo, ella en este verano, cuando cumple 16, si no me equivoco, como que se puso bonita. En resumen, en la serie le sacaron los lentes y los brackets. Eh, en fin. Y toda la serie es este triángulo amoroso de ella con los hermanos y de lo mucho que a ella le encanta la casa en la playa. Yo creo que el verdadero amor de Belly es la casa en la playa. En esta playa ficticia, no sé si la playa ficticia en verdad, bueno, en este lugar que se llama Cousins, sí, primos, que es lo que ellos casi son, porque las mamás son mejores amigas. eh, en fin, a pesar de que dice el verano, la serie tiene 3 temporadas, que son 3 veranos distintos. De hecho, la última temporada podríamos decir que es más que un verano, en fin. Tiene de todo, pero lo que más tiene es enojo hacia la protagonista, porque es una insufrible. Y los personajes secundarios son lo más importante, como la mejor amiga que se agarra al hermano. En fin, esta serie es de Amazon Prime y yo estoy convencida de que es un lavado de dinero de canciones de Taylor Swift, porque en las 3 temporadas la cantidad de canciones de Taylor Swift que suenan en esta serie, Dios mío, impresionante. La serie terminó la semana pasada, al fin, y cuando yo pensé que yo ya era libre de Belly y Conrad y Jeremiah, anuncian que va a haber una película. Así que sí, continuará. ¿Cuándo? No lo sé. Pero en verdad, ya fuera de toda talla, es entretenida. Si por alguno igual la veo, las primeras 2 temporadas con José las vimos así, las vimos súper rápido, pero yo hace mucho tiempo no estaba así enojada con un personaje principal. Y siento que, por ejemplo, yo lo pasé muy mal leyendo Crepúsculo cuando más chica y me enojaba mucho con Bella Swan. Pero yo veo hacia atrás a Bella Swan y ahora la quiero, le tengo cariño, respeto sus decisiones y entiendo su razonamiento. Siento que eso nunca me va a pasar con Belly. Ella definitivamente solo es tonta. Pero en verdad es muy entretenida la serie y tiene libros. Los libros no los he leído, pero además esta serie fue escrita por la misma persona, o sea, la serie y los libros fueron escritos por la misma persona que hizo la trilogía de A todos los chicos de los que me enamoré. Y hay que reconocerlo, ella tiene un buen storytelling.
Entonces, sí. Ahora, si es que efectivamente no quieres estar tan enojado como yo, puedes ver a todos los chicos de los que me enamoré en Netflix. Y si no, el verano en el que me enamoré, o The Summer Turned Pretty en Amazon Prime. Muy bien, muy bien. Eso es como una recomendación, pero contra recomendación porque te vas a enojar con el protagonista. Sí. Pero ¿sabes qué? Yo siento que a veces igual es entretenido eso de ver una serie que te genera emociones fuertes negativas. Porque a veces igual es necesario. Yo sabía que, porque esta serie la daban los miércoles. Eso me gusta de Prime. Tiran los capítulos semanalmente. No, no te tiran la serie completa. Entonces, como esta cuestión de que llegaba el miércoles y tú sabías que era el día de enojarse con Bailey. Isabel Conklin, mi enemiga personal. Mentira, mi enemigo personal es Jeremiah Fisher. Ese hombre. Pero, en fin, eso. Bueno, si quieres estar como Bárbara, vayan a ver esta serie en Amazon Prime. Ya, yo con las buenas noticias. Hoy día traje dos buenas noticias. Una también media estilo recomendación para todos los gustos. Porque tenemos que ayer en el diario oficial se publicó que el 29 de noviembre se instaura como el Día del Cine Chileno. Tenemos que todas estas medidas, que si bien suenan como bastante vacías, después se empiezan a agarrar vuelo. Por ejemplo, el Día de los Patrimonios, la Noche de los Museos, que ya hay fecha también, eh, que se da en el contexto porque a petición de las familias de los cineastas Carmen Bueno y Jorge Müller, realizadores, cineastas desaparecidos durante la dictadura militar, que el día de que se señala que fueron desaparecidos se instaure como el Día del Cine Chileno. Entonces, por lo menos también tiene una carga política, tiene una carga social en relación al rol del cineasta, y creo que el posicionamiento del cine chileno, que en los últimos años le ha tenido un buen desarrollar, un buen crecer con la aparición de las plataformas, con su participación en los Oscars. Por ejemplo, Mujer Fantástica, a pesar de que tenga sus detractores y sus fans, está ahí y tuvo un Oscar. Entonces esas cosas hacen crecer un poco la cultura y que siempre es bueno destacarlo. Así que este próximo 29 de noviembre va a ser el Día del Cine Chileno. Lo más posible que hayan actividades, que hayan ciclos, y cuando ya corresponda vamos a ir a dar la información para que vayamos todos dando una vuelta a ver una buena película de cine chileno. Y la otra buena noticia, pero también slash con recomendación, es que hoy, 27 de noviembre, comienza el Mundial Sub-20. El Mundial Sub-20 de fútbol que se va a realizar en nuestro país, donde 24 selecciones de jugadores con 20 años o menos se disputan el trono del mejor del mundo. Este torneo se va a realizar en en cuatro sedes, que es Santiago, Valparaíso, Talca y Rancagua. Tenemos que van a tener fases de todo tipo y las entradas están a 3.500 pesos. Cáchate. 3.500 pesos para ver dos partidos, parten a las 5 de la tarde, y que es un poco el preliminar y el partido de fondo que comienza a las 8. Está bastante barato, hay entradas, por ejemplo, no hay entradas ni para la inauguración ni para el cierre, pero para el resto de los partidos de Chile sí hay, para las otras clasificatorias sí hay, y por ejemplo para un fin de semana en familia, para ir a ver fútbol a un buen nivel, eh, esto va a estar todo desde hoy, 27 de septiembre, que estamos grabando esto, hasta el 19 de octubre. Así que ahí, para que vayan a ver, para que vayan a disfrutar por una buena organización, un buen trabajo que se está realizando, sobre todo con este legado que nos deja los Panamericanos, y también la gestión del mismo Boric, que va a tener dos grandes torneos que se están realizando en nuestro país. Así que ahí el Mundial Sub-20 con las grandes selecciones, con Chile, Argentina, Brasil, Italia, España, Inglaterra. Uno va a poder ver a estos cabros chicos, las estrellas del futuro, que en algún momento tuvieron, por ejemplo, la selección dorada y todas esas cosas que dicen. Ahí los relatores deportivos que se han corrido. Pero bueno, bueno, Bárbara, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Fue lindo volver a grabar contigo después de tanto tiempo. Y muchas gracias a la audiencia también por haber escuchado. Palabras de cierre, ¿algo que decir antes de terminar el programa del día de hoy? No, todo bien. Excelente. Muchas gracias a la audiencia por haber llegado hasta este punto. Y recuerden seguir nuestras redes sociales como laoya.pd en Instagram, laoya.pd en TikTok, y también en nuestras plataformas de audio en Spotify y en YouTube. Ahora sí, nos vamos de largo ya de cara a la próxima elección presidencial. No es posible que ya volvamos al escenario nacional en la próxima semana, pero hasta ahora nos vemos en un próximo capítulo de La Olla. Adiós. Adiós.